Muchísimas gracias, Ivonne. Damos comienzo entonces a la ronda de ponentes con José Miguel Correa Gorospe, eh, que nos Hola, visita desde el buenas. País Vasco. Así que para con 3 minutitos ¿Puedo antes, compartir pantalla? Tengo preparado un PowerPoint. adelante, no te Bueno, preocupes, pues que simplemente suele igual pasar. puedo intentar presentarme. Muchísimas gracias agradecimientos de antemano a Antonio y al equipo de la Universidad de Playa Ancha por haber contado conmigo personalmente. Es una invitación que, bueno, que siempre de alguna manera eh, supone un reto o una invitación de este estilo, porque quieraslo o no, y aunque todo está globalizado, uno no sabe muy bien, o sea, pero las diferencias que hay, diferencias horarias y diferencias incluso de lo que entendemos, primero sobre innovación, después sobre lo digital y tercero sobre los contextos, ¿no? Donde se trata de aplicar, ¿no? Personalmente llevo, bueno, pues más de 20, 25 años dedicándome a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de profesores y he vivido un poco lo que ha sido el despegue y desarrollo de Internet y cómo todo eso ha ido impregnando y transformando, ¿no? Pues más que las escuelas, sobre todo lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo hemos sido poco a poco y sucesivamente invadidos por las diferentes pantallas y cómo nuestros sueños y necesidades y anhelos, pues en parte se han ido resolviendo y en otras partes han quedado sin resolver y nos ha dejado con el mismo nivel de insatisfacción, ¿no? Por Ahora, mi parte, deciros que trabajo en la Universidad del País Vasco y que, bueno, pues mi actitud a, hacia lo que es la tecnología, podemos pasar ya a la siguiente diapositiva, que es bastante importante y es bastante central, ¿no? De cara a lo que es el seminario que suponía esta invitación, ¿no? Pues lo que me formulé es, por una parte, ¿cuál es el protagonismo de las TIC en las aulas de educación infantil? ¿No? Por una parte, distinguiendo lo que es el aprendizaje infantil, lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera de la escuela, ¿no? Me planteaba también qué sabemos sobre el tema, qué se está diciendo, ¿no? ¿Qué podría aportar con una presentación que se hace en un seminario de este estilo? ¿Y qué implicaciones podría tener para la práctica, ¿no? Un poco de cara a orientar esta reflexión que en este mismo momento estoy compartiendo con ustedes, ¿no? De forma resumida, lo que podríamos decir es que hay una falta de protagonismo de las tecnologías de la información y comunicación o de los dispositivos digitales en el aula de educación infantil, ¿no? Habría que matizar en el aula de educación infantil que no agota, por supuesto, lo que es el aprendizaje infantil y lo que es la vida cotidiana, ¿no? Porque si hay una cosa clara que estamos comprendiendo muy bien en estos momentos es cómo las ecologías de aprendizaje están condicionando todo lo que es el aprendizaje, no solamente en la educación infantil, sino en el aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, de cara siempre he mantenido una actitud de sospecha y bastante crítica hacia lo digital, ¿no? Que no niega en absoluto ni la presencia ni la necesidad de lo digital, ¿no? Pero sí me alinearía un poco con lo que dice Handrick y McLaren, ¿no? Cuando habla de la era postdigital, es decir, cuando irremediablemente reconocemos el peso, la eficacia y cómo nos condiciona nuestra vida lo que son las tecnologías digitales, pero cuando ya hemos superado esa fase en la que fantaseábamos y éramos muy optimistas sobre la tecnología, ¿no? Entonces estamos ya en otra fase, ¿no? En otra fase que eso está superado, en otra fase donde, bueno, donde aquí hay que empezar que la tecnología no es ese gran dispositivo innovador que va a transformar nuestras prácticas de enseñanza y va a conseguir cosas que son impensables, sino que, bueno, que las tecnologías digitales es algo que con lo que tenemos que convivir y que tenemos que saber realmente aprovechar en contextos y en ecologías diferentes, intentando promover lo que es el aprendizaje por múltiples canales y no exclusivamente centrado en lo digital, ¿no? Sobre el aprendizaje, la tecnología, los niños y las niñas y la educación infantil, yo siempre tengo en consideración, pues bueno, cómo ya Piaget y Tobin, bueno, pues teorizaron sobre lo que es la gramática escolar, es decir, con una serie de normas y metodologías
tradicionales que siguen, bueno, pues reproduciendo y perpetuando un determinado tipo de enseñanza tradicional transmisiva, jerarquizada, etc., etc., que también se da un poco en lo que es la educación infantil, ¿no? Y que las tecnologías, pues bueno, pues realmente han tenido muchísimas dificultades en lo que es las prácticas educativas para integrarse en una cultura de aprendizaje que no sea la tradicional, ¿no? Y que las tecnologías, tradicionalmente las tecnologías digitales, han venido a reproducir pues esa metodología existente previamente a lo tecnológico, ¿no? O a lo digital, y a perpetuar ese modelo, ¿no? Que en lo que a mí respecta, cuando hablamos del aprendizaje de los niños, de la educación infantil, bueno, pues estamos hablando no solamente de un aprendizaje centrado en lo cognitivo, sino que en otras dimensiones del aprendizaje que es biográfico, que es corporal, que es situado, que es relacional y que, bueno, que de alguna manera ese protagonismo, esa falta de protagonismo que digo yo que tienen las tecnologías de la información y comunicación o de las tecnologías digitales en la educación infantil, pues bueno, pues neutraliza un poco, bueno, que el aprendizaje es algo más complejo y que realmente, bueno, una visita a las aulas del contexto donde yo trabajo y donde yo vivo, a los centros de educación infantil, pues depararía que muy pocos, bueno, pues que más allá de un ordenador que tiene el profesor, más allá de algunos centros que tienen pizarras digitales y más allá de las clásicas tecnologías para escuchar o para proyectar de vez en cuando un cañón en el aula, etc., etc., pues no encontramos más recursos digitales en esas aulas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso puede ser positivo, pero puede ser, bueno, puede ser negativo, pero puede ser también que coexiste con otra interpretación de lo que es el aprendizaje infantil, pues bueno, que surge en la interacción con los demás, en la interacción con los materiales, en la selección de actividades significativas, ¿no? Y que son las que, bueno, promocionan o promueven las oportunidades del aprendizaje, ¿no? También mi visión sobre lo tecnológico la trato de hacer desde un compromiso político de constructivo, inclusivo, incluso de colonial, ¿no? Es decir, creo que la tecnología aterrizó o por lo menos invadió parte de las esperanzas y de las ilusiones de muchos de nosotros los docentes y que, bueno, pues ahí nos implicamos intentando alfabetizarnos, intentando conseguir recursos para nuestras aulas, recursos para los más desfavorecidos, hasta que nos dimos cuenta que también, bueno, pues que hay una especie de paradoja, ¿no? De que realmente tratas de conseguir alfabetizar y es hacer extensibles los bienes de la tecnología a todo el mundo, pero no sabes hasta qué punto todo eso está facilitando un tipo de negocio que bueno, que no termina de ser del todo transparente, ¿no? Y que lo que las tecnologías digitales han conseguido en el aterrizaje en los centros escolares ha sido unas oportunidades de negocio muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que, y además perpetuando las diferencias entre clases sociales, las diferencias entre género y otro tipo de diferencias que yo creo que lo que hacen es instaurar más todavía o fortalecer las diferencias sociales, ¿no? Con eso quiero decir que las ecologías del aprendizaje, pues bueno, pues hacen que lo que no ocurre en el aula ocurre también fuera. El acceso a la información, el acceso a la tecnología que tienen determinados niños de determinada clase social, bueno, pues es diferente en función de tus privilegios, ¿no? Y entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Cada vez nosotros hemos ido acercándonos a un concepto que nos parece importante, ¿no? Que es el de cuidado digital de la infancia. El cuidado digital de la infancia sería como cierto que tenemos que cuidar que todos los niños tengan acceso a la tecnología, que tengan acceso a los recursos digitales, en el sentido de enriquecer sus experiencias de aprendizaje, pero también en el sentido de, bueno, de que hay muchos problemas asociados a lo tecnológico, como es el problema de las adicciones digitales, lo que es el problema de la desigualdad, del grooming, del sexting, del ciberbullying y una serie de problemas que están coexistiendo con lo que es, bueno,
pues este impulso tan grande que muchas veces queremos darle a las tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que como profesionales, de cara a la selección o no de determinadas experiencias mediadas con tecnologías, ¿no? Pues hay que tener en cuenta de los riesgos, los peligros, ¿no? Sobre todo para activar así nuestro interés por las propias tecnologías e ir bueno, discriminando, ¿no? La idoneidad o no de determinadas oportunidades y sobre todo desarrollando un discurso crítico, sabiendo que no por ser lo tecnológico, es decir, que ya se ha acabado la época del optimismo tecnológico y que tenemos que ir a la búsqueda de evidencias reales de que la tecnología apoye o, bueno, la mejora y el enriquecimiento de los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Cuando hablamos de la educación infantil, el panorama en las aulas donde yo trabajo está claro, es decir, brilla por su ausencia. Es decir, eso no lo veo como negativo, lo veo como, bueno, que las oportunidades escolares, el tiempo y el espacio infantil en las aulas tienen que tener, bueno, pues esos momentos de interacción con un montón de cosas. En la medida de lo posible tenemos que procurar la alfabetización digital de los niños de la educación infantil, poniendo a su alcance los recursos posibles para desarrollar experiencias significativas de aprendizaje, ¿no? Pero también con la prudencia y la sensatez de no depositar unas esperanzas desproporcionadas sobre lo que realmente nosotros podemos conseguir o no con ello, ¿no? Cuando miramos y hacemos un análisis de lo que se está pasando o qué tipos de temáticas se trabajan en las aulas de educación infantil en este contexto de la escuela del País Vasco, podríamos identificar por un lado, pues bueno, aspectos relacionados con lo que es la cultura visual, aspectos en la mayor medida, en menor medida lo que es la informática tradicional o programas ofimáticos en los cuales el niño tiene acceso a esos balbuceos de la escritura o esos balbuceos de saber orientarse con el ordenador o por lo menos tener opción del tiempo escolar en un momento determinado poder acceder a un cuento digital que lo pone en marcha con el ordenador, que lo tiene en el escritorio y que es capaz de activarlo, ¿no? Y por otra parte también estaría ese ámbito que actualmente yo creo que es el ámbito emergente de lo que es la programación, de lo que es la robótica, incluso, ¿no?, de lo que son, bueno, pues la, la informática o la programación low cost, es decir, la respuesta o el ámbito de lo que son las programaciones, ¿no?, en el sentido de responder a los desafíos cognitivos y no exclusivamente a los desafíos, ¿no?, de determinadas marcas que hay en el mercado que te están vendiendo cosas que aparentemente son muy atractivas, pero que puedes conseguir ese mismo desafío cognitivo por medio de otros materiales, como es el Mackay o por otro tipo de experiencias, ¿no?, basadas un poco en la informática o en la electrónica creativa, ¿no? Por otra parte, si analizásemos desde un punto de vista organizativo las aulas de educación infantil, encontraríamos, ¿no?, pues bueno, pues que hay en estos últimos 20 años lo que ha habido una extensión y se facilita o lo que se han multiplicado son los recursos digitales que tienen los maestros y por tanto tienen los niños de acceso, ¿no?, en esas aulas, pues a través de internet, a través de ese ordenador que hay o a través de centros de recursos que hay, bueno, que la mayoría de los ministerios tienen a su alcance o la mayoría de los gobiernos autonómicos ponen a disposición de los docentes, ¿no?, para todo tipo de nivel educativo y para las diferentes especialidades y áreas de conocimiento, pues recursos de todo tipo, desde cuentos digitales hasta juegos de cortar, de pegar, de drill and practice o de lo que sea, ¿no? Entonces, esa es uno de los grandes avances que se ha dado y una de las grandes posibilidades digitales que tienen en las aulas, ¿no? Es decir, esta multiplicidad de recursos que vienen vía internet y que son accesibles a través de los centros estos de recursos, ¿no? Por otro lado,
Otro análisis organizativo del aula de educación infantil vendría, bueno, pues se ha caracterizado el aprendizaje de la educación infantil, bueno, pues esa distribución por talleres o rincones específicos, y cuando emergió lo que es la cultura digital o la cultura tecnológica, también se hizo un espacio específico para esos rincones donde ponen el rincón del ordenador y donde hay una serie de materiales seleccionados para que el niño interactúe con ello, ¿no? Por otro lado, también tendríamos la posibilidad, ¿no?, de aprender cosas vinculadas a lo que es la alfabetización digital a través de los proyectos tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sabemos del tema de la educación infantil y de la presencia de las tecnologías digitales en las aulas es que no es realmente muy llamativa, que los centros de educación infantil o las aulas de educación infantil tienen determinados recursos pobres en las aulas, muchas veces tienen mayores posibilidades porque los centros escolares tienen dotaciones más amplias, centros o aulas específicas de ordenadores o otro tipo de proyectos vinculados al uso de determinadas tecnologías digitales, pero bueno, que realmente es bastante limitado, ¿no? Que se neutraliza esta falta de recursos no quiere decir que la enseñanza o los procesos de enseñanza-aprendizaje sean más pobres o no, sino simplemente que, bueno, que el aprendizaje en la educación infantil no es solamente ese aprendizaje que surge en relación con las tecnologías digitales, sino que es algo que surge en la interacción con otro tipo de recursos y materiales de muy diferente clase, en la interacción con otros compañeros, etc., etc., en un cúmulo de experiencias que van nutriendo lo que es el aprendizaje infantil. Ante el reto de participar en un seminario de estas características, como el que está en este mismo momento desarrollando la Universidad de Playa Ancha, este seminario de innovación digital, pensé cuál podría ser una aportación que, bueno, que mostrase algo de lo que interpreto está en la base de la tecnología digital, es decir, no solamente esa interacción o esa selección o mostrar qué tipo de dispositivos digitales tienen acceso nuestros niños de educación infantil, sino, bueno, intentar trascender esta mirada simple de la interacción digital e ir a una visión más compleja y de lo que subyace realmente al aprendizaje, a esos aprendizajes que nos envuelven, a esas cosas fundamentales que encierran las tecnologías digitales y intentar seleccionar, bueno, pues 3 experiencias que den cuenta de cosillas que pueden ser un modelo de aprendizaje o experiencias vinculadas o mediadas por tecnologías que pueden ayudar a comprender de qué hablamos cuando afrontamos el tema de las tecnologías digitales en la educación infantil. Entonces, por un lado he seleccionado una experiencia vinculada a educar la mirada, ¿no? Por otro lado, bueno, y ahí trataré de explicar y de presentar una experiencia desarrollada en colegios del País Vasco, de mi contexto educativo, en la que, bueno, pues a una respuesta o una pregunta de un maestro de qué pasa con las imágenes, bueno, pues desarrollar una iniciativa de aprendizaje, ¿no?, en el aula. Por otro lado, yendo un poco más allá en lo que es la complejidad, el manejo, la interacción y los recursos digitales, en otra segunda experiencia voy a presentar un proyecto que se llama Proyecto Película, ¿no?, que desarrollaron niños de educación infantil y que trata un poco del aprendizaje de lo que son el cine y los medios de comunicación, ¿no? Y por último presentaré un proyecto que es bastante asentado en lo que es mi comunidad, que se llama el Proyecto Peluche, que es un proyecto de hermanamiento entre escuelas mediadas por tecnologías digitales, ¿no? Entonces, intentando resumir por un lado mi posicionamiento bastante crítico hacia lo digital, ubicándome como postdigital, en el sentido que se me acabó y se me pasó ya la época del optimismo digital, sospechoso de que muchas de las tecnologías digitales
se utilizan para perpetuar metodologías de enseñanza transmisivas y por tanto bastante tradicionales y no necesariamente vinculadas, aunque estén presentes, con lo que es la innovación educativa, ¿no? Pero que bueno, que en torno al cuidado digital de la infancia tenemos que movilizarnos para dar las mejores oportunidades de aprendizaje digital a nuestros alumnos y a la vez prevenir también una serie de problemas que aparecen con lo que son las tecnologías digitales. Entonces, paso ahora a contaros un poco lo que son las experiencias estas de las que quiero hablar, ¿no? No sin antes pasarme, por favor, la siguiente diapositiva. Reconocer que mi trabajo lo desarrollo en una red que se llama Artikertus, que es de pedagogía artística, que vincula a profesorado de diferentes niveles educativos, desde educación infantil hasta educación universitaria, en la que utilizamos, bueno, pues la pedagogía artística un poco como detonante de lo que es la innovación educativa. Y es en el seno de esta comunidad de práctica que nosotros llamamos Artikertus, donde hemos podido compartir proyectos como los que a continuación os voy a contar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, cuando hablaba de que los recursos, bueno, antes de empezar la primera transparencia sobre la experiencia, deciros simplemente, bueno, que estos recursos digitales es una de las, los recursos digitales, y aquí tenía Amarauna por un lado y por otro lado el INTEF, que es el del Ministerio Español, donde hay un montón de recursos digitales al alcance del profesorado que pueden servir para en un momento determinado ser utilizados en el aula, ser recomendados a los padres en tiempo de pandemia y están desarrollando una labor bastante rica de lo que es surtir y nutrir y dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros escolares. Pásame a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, simplemente había puesto aquí el aprendizaje por talleres, rincón del ordenador, en este modelo organizativo de la educación infantil, un progresivo acceso a los medios audiovisuales y tecnológicos para experimentar algunos elementos tecnológicos, observar la imagen, acercar a los niños el uso del ordenador, propiciar confianza en las capacidades, mejorar la coordinación, propiciar las capacidades cognitivas de atención, etc. etc., ¿no? O sea, y además un recurso que puedes tener en el aula, un recurso que tiene que ser coherente con esa interpretación del aprendizaje infantil que supone la interacción con determinados materiales y entre ellos y tecnologías, y entre ellas las tecnologías digitales, y todo lo que nos brinda pues Internet y todo lo que nos brinda la cantidad de recursos que hay en la red, ¿no? Pásame, por favor, a la siguiente diapositiva. Vale. La primera experiencia de la que os quería hablar, ¿no? Una indagación a través de la imagen. La imagen, ¿por qué la imagen vinculado a lo digital? Vivimos entre pantallas y lo que sustentan las pantallas son las imágenes. Y yo creo que pasa, o sea, el aprendizaje, vivimos condicionados, rodeados de imágenes y muchas veces ni se prestan la suficiente atención. Son imágenes que en nuestro alrededor se ponen en las paredes, condicionan y constituyen nuestras identidades y muchas veces no somos conscientes del efecto o de la indiferencia que producen, ¿no? O de la propia transmisión oculta de ciertos valores, y por lo tanto desde la educación infantil debemos de iniciarnos en lo que es el aprendizaje de esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esta primera experiencia surge un poco de lo que es la reflexión de la cantidad de imágenes que ponemos en la escuela, en las paredes, y que realmente son bastante indiferentes a los niños, que no se hablan sobre ellos, bueno, que tenemos que ir dándonos cuenta de lo que es lo que ocurre y de que si queremos realmente formar a alumnos críticos, pues bueno, pues tenemos que empezar a prestar atención a todas estas imágenes que nos rodean, ¿no? Que además es lo que sustenta la mayoría de estas tecnologías digitales. Entonces quería hablar de una experiencia a partir de una selección de fotografías de Isabel Muñoz,
de Salgado, Sebastián Salgado y de Somers, ¿no? Pero que, bueno, que pueden ser de otra serie de autores, de artistas, de fotógrafos que tratan de, bueno, de aportar experiencias para sensibilizar a los niños sobre todo ese diálogo y esa afección que les producen estas imágenes. Pasarme, por favor, a la siguiente imagen. Me parece importante introducir elementos provocadores, ¿no? en lo que es las relaciones, ¿no? Despertar un poco de los sopores de estas cosas que están pegadas en las paredes y a la vez intentar despertar la curiosidad sobre todo lo que tienen en el entorno nuestros escolares, ¿no? Y intentando promover y que canalicen ese tipo de sensaciones y de afecciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues pasamos a describir un poco la experiencia en la siguiente transparencia, por favor, ¿no? De, bueno, cómo seleccionamos una serie de fotografías de Isabel Muñoz sobre primates, de retratos de un fotógrafo, Alberto Sommer, y de los niños del Éxodo de Sebastián Salgado, ¿no? Donde, bueno, pues una serie de retratos de niños aparecen retratados. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, pues de esta conversación con la maestra intentando darnos cuenta de cuál es el efecto de las imágenes y qué posibilidades despertaban en lo que es la indagación y lo que es la curiosidad infantil, pasamos a diseñar una experiencia en la que colocamos de estos autores, de estos artistas, bueno, pues de diferentes formatos en una pared de la clase. En lo que es el rincón de la biblioteca del aula colocamos también unos cuadernillos con las fotografías y otros tamaños de imágenes se pusieron, ¿no?, por las paredes también. En la siguiente imagen, por favor, la transparencia. Y sin decir demasiadas cosas, ya un día los niños bueno, se encontraron cuando llegaron al aula pues las paredes de su aula decoradas con estas imágenes y empezaron a surgir pues determinados diálogos, determinadas observaciones, empezaron a provocar, bueno, pues curiosidad y una serie de preguntas sobre quiénes eran estos personajes, por qué habían aparecido, qué querían comentarnos o comunicarnos a partir de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues en un momento determinado se eligió justo el momento después de la entrada por las mañanas para ir proyectando todas estas imágenes que se habían puesto por las paredes también con el cañón de proyección, ¿no? Ir sistemáticamente pues haciendo una exposición. Entonces se les proponía y entonces esperábamos un poco el tipo de reacciones que surgían. Entonces, ¿qué es lo que surgía? Surgía el interés, surgía la preocupación, surgía establecer vínculos entre quiénes son estos personajes, por qué nos ha puesto la maestra en el aula, qué nos quiere decir, quiénes son su familia, y una serie de supuestos que ayudaban un poco a despertar toda una intriga de afecciones, ¿no? Y bueno, pues a ponerles nombres, a fijarte en los detalles, a buscar su identidad, a cuestionarte si cosas muy normales, que si tenían casa, que si tendrían padres, etc. etc. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, escenas como esta de ponerte al lado de esta imagen que se había puesto en el suelo y bueno, que les producía tranquilidad. Siguiente imagen, por favor. Diálogos entre diferentes niños cuestionándose quién era quién, por qué se había seleccionado. Pasa la otra. Y así sucesivamente, bueno, pues fuimos en una experiencia que duró 4 semanas.
a la que nosotros prestamos atención y que, bueno, para ahí, para aquí, ¿vale? Y que, bueno, pues en un momento determinado tratamos también de vincular lo que les hacía sentir esa imagen con las formas de expresar, ¿no? Estamos en el momento de la educación preescolar o educación infantil, que no necesariamente está asociada con el desarrollo de competencias de la lectoescritura, y sin embargo teníamos que buscar estrategias que mostrasen los sentimientos que estaban sintiendo, ¿no? Porque si una cosa que quedó clara es que todas esas imágenes no les dejaban indiferentes y producían una afección dentro de ellos. Siguiente imagen, por favor. Entonces todo esto se juntó con cuentos que habíamos contado en el aula, con estrategias para expresar los sentimientos, de cuando tenemos miedo, cuando estamos enfadados, cuando estamos alegres, cuando estábamos tristes, ¿no? Siguiente imagen. De ahí pasamos también un poco a cantar, bueno, pues, y a dibujar los sentimientos que les estaban haciendo surgiendo a los niños, ¿no? Siguiente imagen. De ahí pasamos a colocar, ¿no? En tres grandes muñecos, uno que está triste, otro que tiene miedo, otro que está enfadado y otro que está alegre, ¿no? Pues bueno, todo eso que los niños habían ido dibujando y que habíamos ido colocando en estos 4 grupos de sentimientos. Por último, se acabó, pues bueno, sacando determinadas fotografías de cada uno de los niños que habían participado en la experiencia y, bueno, pues haciendo un mural donde se ubicaba, pues bueno, entre enfadado, alegre, triste y miedoso, ¿no? Pues esas caras y esa afección que nosotros queríamos transmitir, ¿no? Bueno, pues como conclusiones de esta primera experiencia, yo diría que estas imágenes nos han dado pie a hablar de ciertas cosas que nos ocurren en la vida, ¿no? Que se expusieron y se proyectaron con el cañón, que se partió de un contacto informal que produjo conversaciones, asombros, opiniones, ¿no? Que sobre todo, bueno, lo que realmente les produjo interés fueron las fotografías de los niños del Éxodo, ¿no? Y que yo creo que no fue casualidad, que el contacto con otro tipo de realidades siempre despierta un poco el interés, ¿no? Y que bueno, siendo una experiencia de una orientación artística, yo creo que tiene muchísima cabida en lo que es la vida cotidiana del aula de educación infantil y que yo creo que vincula con una temática que muchas veces se nos parece, bueno, pues un poco a la que no le prestamos suficiente interés, como es el peso de la imagen en la construcción de nuestras identidades, ¿no? Y de cómo, bueno, pues realmente a partir de esa afección y ese interés que pueden descubrir o que pueden despertar ciertas imágenes, podemos también vincular procesos de aprendizaje, procesos de reflexión, procesos de indagación, procesos de cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, esta primera experiencia, muy en la línea de lo que es la cultura visual, creo que puede estar en la línea en la base de lo que es una relación, si quieres, alfabetizada con lo que son las tecnologías digitales, siendo la imagen de un peso y un protagonismo muy grande y muy específico en toda la tecnología digital. Siguiente transparencia, por favor. Vale. La segunda experiencia que yo había seleccionado se llama el proyecto película y que trata de, bueno, de una experiencia realizada en la educación infantil con niños de 4 y 5 años sobre Mi vecino Totoro, ¿no? Mi vecino Totoro, que es una película del cineasta japonés Hayao Miyazaki y que, bueno, que realmente va, bueno, es de dibujos animados y bueno, tiene una trama en la que una familia se va a vivir al lado de un bosque donde hay espíritus y donde una de las hijas pequeñas de 4 años resulta fascinada, ¿no? Por los pequeños espíritus que hay en ese bosque. Bueno, y que bueno, que pensamos que era una película, bueno,
pues que podría ayudarnos a embarcarnos en un proceso de indagación sobre lo que es las producciones audiovisuales y desarrollar un buen proyecto en la educación infantil. En la siguiente. Entonces, pensamos que Mi vecino Totoro es una experiencia de aprendizaje basada en proyectos Learning by Doing y que, bueno, pues diferenciamos 5 pasos en el proyecto, ¿no? Por un lado tendríamos el visionado de la película, el segundo lado tendríamos la ambientación del aula y la formación sobre determinados aspectos técnicos para la realización de la película, que, bueno, que está muy claro que estamos hablando de niños de 4 y 5 años y que el papel del maestro es fundamental, pero todo lo que es el cuestionamiento o lo que es la intriga o lo que es la implicación con la cultura audiovisual y con la utilización de las determinadas herramientas de producción audiovisual, pues van a estar implicadas o van a estar implicados también los niños y niñas de 4 y 5 años, ¿no? Es un proyecto que yo creo que exige en el profesorado, bueno, voluntad, una buena definición de lo que es una metodología de aprendizaje, buscarle un sitio en lo que es la distribución de las actividades de enseñanza y aprendizaje, una coherencia con lo que es el aprendizaje por proyectos en la educación infantil, ¿no? Ganas también de innovar, de romper un poco lo que es una cultura un poco más monótona y, bueno, embarcarse en un proyecto de este tipo que supone, bueno, pues dar un paso adelante en lo que es la alfabetización digital para el propio profesorado, ¿no? Entonces, estas 5 etapas que se diferenciaban, por un lado sería la etapa de visionado de la película, ambientación del aula y formación, ¿no? De planificación, desarrollo para el profesorado y de algún otro tipo de cuestiones para el alumnado que les ayudase un poco a desnaturalizar o a comprender el mundo de la ficción, la planificación de la grabación, el desarrollo de la grabación y, bueno, la proyección pues para lo que es la comunidad educativa, para padres, para madres, para las familias enteras y para otros estudiantes, otros alumnos de la propia escuela, ¿no? Aquí tenemos el visionado, el momento del visionado de la película. Como era una película larga, se decidió hacerla en diferentes pases de 20 minutos, es decir, pues un día 20 minutos, siguiente día volver otros 20 minutos, y bueno, y así repetir un poco esta rutina para ir viendo qué ocurre en la película, para ir familiarizándonos poco a poco la película. Pásame a la siguiente diapositiva. La ambientación de clase, con elementos de la película Mi vecino Totoro, ¿no? El bosque animado ese y cómo la maestra se implicó haciendo, bueno, pues esos árboles con cartulina o incluso en medio de la clase puso un gran tela donde pudiesen los niños que dejarse un poco envolver por lo que es el bosque animado, ¿no? En la imagen de abajo vemos a una colaboradora del proyecto que les había repartido, bueno, pues una de las cosas más importantes que tiene el audiovisual y cuando estamos hablando del mundo de la ficción es un poco comprender o por lo menos jugar a tantear el mundo de la ficción y el mundo de la realidad y explorar un poco, pues bueno, pues esta diferencia tan básica y tan fundamental que siempre se subraya cuando estamos hablando de procesos de alfabetización digital, como es hacer presente la visión y la presencia del adulto, y es un poco marcar, estamos en el mundo de la ficción. Entonces se distribuyeron una serie de fotografías de unos payasos muy conocidos que hay en nuestra comunidad, ¿no? Y un poco que desvelaban pues todo el proceso de maquillaje, ¿no? de estos payasos con la intención de discriminar un poco el mundo de la realidad y el mundo de la ficción. Se estableció uno de los rincones del storyboard, ¿no? Y allí se fueron desarrollando, pues bueno, en un póster grande a mano derecha que hay en la fotografía, ¿no? Pues las diferentes personajes que hay, qué hacen,
cómo iban a ser las escenas, todo mediado por un proceso participativo y un proceso de votaciones, de esto cómo tiene que ser, qué queréis, porque estamos en una escuela que se caracterizaba un poco por esa necesidad por esa identificación con procesos de implementación de procesos democráticos, que había que llevarlos bueno, pues un poco a cada una de las actividades que se desarrollaban, y en este caso concreto pues se subrayó la importancia de las decisiones bueno, pues del propio alumnado. Entonces, por un lado se hizo eso, por otro lado, en la otra parte de la fotografía, pues vemos cómo hay como una cueva por arriba en los dos cartulinas de la parte de arriba, hay dos cuevas, ¿no? El de la izquierda y el de la derecha. En las del medio hay una casa a la derecha y a la izquierda hay un bosque, ¿no? Y bueno, y detalles que iban luego a formar parte de la película que se montó, ¿no? Entonces, fueron poco a poco tanto los alumnos como los profesores desarrollando este tipo de recursos, decidiendo los personajes que iban a aparecer en esa película que ellos querían hacer, inspirados por Mi vecino Totoro. Muchas veces se utilizaban procesos de, bueno, pues yo qué sé, el cañón de proyección que hay en el aula, pues para dibujar una silueta o para utilizarlo como recurso para esto. En la selección de personajes se hizo un repaso de personajes de Disney o personajes que ellos conocían. Al mismo tiempo que se hacían y se estaban seleccionando los personajes, pues bueno, pues se dibujaban, ¿no? Los dibujos de los personajes y de los escenarios los tenemos en la parte de arriba a la mano izquierda, ¿no? Ese ensayo de esto. Luego se desarrolló también con cartulinas los determinados personajes que se habían dibujado y se recortaban, etc. Siguiente. Luego se fue decidiendo qué título se quería dar a la película y cómo íbamos a desarrollar el cartel anunciador de la película. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de la izquierda, las votaciones de los niños decidiendo entre si querían hacer el título con plastilina o querían dibujarlo, ¿no? Entonces, había salido que 10 niños habían optado por hacerlo con plastilina y 3 por hacerlo por dibujo. Pues al final tenemos a mano derecha a los niños haciendo con plastilina lo que es el cartel anunciador de la película. Bueno, y aquí este es otro proceso de votación en la que se decide que el título es el que más tiene. Entonces, justo aparece con 4 votaciones Leoya, que es león en vasco, ¿no? Pues así se va a llamar la película y así se decide que se llama la película. Pásame, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí están los niños utilizando los diferentes recursos digitales, como es grabando en el ordenador las voces, haciendo el ruido de subir las escaleras. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Aquí están un poco jugando con la animación, es decir, se les había enseñado en la formación cómo podían saber sacar fotografías y darle animación a los diferentes personajes. Y bueno, llegábamos al último momento, que es el visionado de la película, ¿no? Para lo cual ellos prepararon las entradas, habilitaron el aula específico, poniendo las sillas para que viniesen los padres, etc. Y celebraron el visionado de la película. Siguiente. Y bueno, si pasas por... Se supone que ahí tenéis la película que hicieron. Sí, se escucha. Se escucha así. Leoya, que en euskera significa león. Estamos hablando de niños bilingües. Por eso hay algunos de las... Esta es la cueva, uno de los escenarios que habíamos... El león está en la cueva, dice. Va en su busca. El lobo tiene miedo. No sé si me escucháis. Sí, te escuchamos.
El lobo va a casa a dormir. O sea, bueno, y así un poco es el personaje Totoro que aparece y un poquito más, ¿eh? O sea, al final se le añaden, bueno, pues es todos los personajes que han ido construyendo, que han ido recortando y que, bueno, que de alguna manera les sirvió para hacer este cortometraje. Si quieres lo dejamos aquí, vamos a pasar a... vale, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la tercera experiencia que yo os quería contar era lo del proyecto Peluche. No sé si alguien tiene idea de qué va esto. Esto ya no es algo que hemos hecho dentro de Artikertus, sino que es, bueno, una experiencia que tiene que ver con el hermanamiento de una cosa tan histórica y tan tradicional en lo que la educación, como es el hermanamiento entre escuelas. Entonces se seleccionan 2 escuelas, se hermanan, vamos a hacer el proyecto Peluche, se compran 2 peluches y se edita un blog en común. En ese blog se va a ir narrando lo que ocurre en una escuela de educación infantil y lo que ocurre en otra escuela. Tiene 3 fases. La primera fase, bueno, se trabajan las competencias de colaboración, el profesorado ha tenido que trabajar cosas básicas de alfabetización digital para poder publicar en el blog, para poder resolver algún problema con algún tipo de grabación, etc, etc. Y bueno, en la primera fase, cada una, bueno, esta sería una de las mascotas en la parte de arriba de una de las escuelas, ¿no? En la traducción la tenéis aquí a la derecha puesta, como es la enseñanza es en euskera, esto, bueno, pues aquí tenéis la presentación de nuestro proyecto, de nuestro peluche que se llama Chachín, ¿no? Y tal, y abajo el grupo de niños al cual se responde, ¿no? Y por aquí tenemos, bueno, pues a la izquierda pone primera fase, Colegios del Orrio y Zabalarra, ¿no? Que son 2 escuelas de esta comunidad. Pasa siguiente. Y entonces, un colegio presenta eso, esta sería la presentación del otro colegio. Entonces se van narrando cosas, bueno, qué hacen en las escuelas, y luego en la segunda fase se cambian los peluches. El peluche de una escuela se manda a la otra, entonces el blog, la actividad de la escuela gira en torno al peluche que han recibido y vuelve otra vez a seguir narrándose la actividad de lo que se hace en la escuela. Pasa a la siguiente, es decir, si la escuela en ese momento está embarcada en un proceso yo qué sé, de proyecto de conocer las profesiones de los padres, ¿no? Entonces aparecen las fotografías de cómo ha venido la madre de uno de los alumnos a contar que ella es panadera y que trabaja de esta manera y tal. Entonces se da cuenta de todo eso y el blog se nutre de ese tipo de noticias, ¿no? Aquí estaríamos en la tercera fase, que es la fase final, donde el peluche vuelve otra vez a la escuela de origen, ¿no? Pero se prepara una excursión conjunta, ¿no? Para conocerse y una preparación que se hace con con una videoconferencia también para planificar de qué vamos a hacer el día ese que nos veamos. Y ya estoy acabando, ¿eh? Ya estoy acabando. Entonces aquí se les ve haciendo la videoconferencia y se les ve, pásame a la siguiente, un poco la despedida, tercera fase, ya está. Entonces simplemente es un post y se cierra. Entonces, sobre esta experiencia que decir, que recupera la tradición del hermanamiento escolar, que motiva a los niños, a las niñas, al profesorado, que mantiene la atención, que sirve un poco para dinamizar lo que es la vida escolar, incluso para mostrar lo que se está haciendo, para pensar también con el otro profesor que está en el otro lado, para compartir, que implica a las familias, implica a la comunidad, porque da cuenta a los padres también, oye, hay un blog, decir cosas y tal. El peluche pasa los fines de semana con los niños, de tal manera que tienen cosas que contar, qué has hecho el fin de semana a través del viaje del peluche, etc. etc. Y poco más o menos, ya acabo aquí. A ver, pásame al siguiente. Esto, aquí acaba todo. Me he pasado como 5 minutos o un poco más. Ya lo siento, siento haber sido tan torpe con la presentación. Y bueno, no sé, si tenéis algún tipo de pregunta,
os lo he contado con toda la humildad de las sin grandes pretensiones. Yo sé que cuando hablamos de tecnologías digitales estamos soñando con un montón de cosas, ¿no? Estamos soñando con gafas, con realidad aumentada, con realidad virtual, pero muchas veces la realidad en las escuelas de la educación infantil es, bueno, que carecen de esos recursos, que tenemos cosas próximas e interesantes que son muy cotidianas con la cual podemos alfabetizarnos y podemos poner en circulación nuestras competencias, podemos grabar videoclips, podemos, no sé, comunicarnos a través de los medios. Y sobre todo yo subrayaría que es importante enseñar la mirada y enseñar a ser críticos y orientar las tecnologías digitales a un aprendizaje compartido y relacional, ¿no? No sé, a vuestra disposición. Súper. Muchísimas gracias, José Miguel. Como siempre, todo esta generosidad de compartir toda tu experiencia ha sido como siempre un tono importante. Tenemos algunas preguntas que Carolina va a hacer lectura, que se recogieron del chat y también del medio YouTube. Carolina. Sí, buenas tardes a todos los presentes. Primero quiero hacer aquí un link con Viviana que muestra o comenta en nuestro chat del Zoom que ellos también en su centro educativo hicieron un proyecto similar llamado Lili y Lila, o sea, Lili y Lalo, ahí está, incluyendo lo cultural de cada familia. Así que ahí también se pueden ir haciendo vínculos basados en las ideas que nos plantea José Miguel, que son muy entretenidas y además algunos comentaban también en el chat que eran abarcables y escalables a otras realidades y a estudiantes de otras edades también. Respecto a las preguntas, Heriberto Prieto nos pregunta, de integrarse las tecnologías digitales en la infancia, ¿esto generaría un mayor uso y exposición a las pantallas? Bueno, yo creo que las tecnologías digitales están muy integradas en la infancia. Lo que no están muy integradas es en el recinto escolar. Yo he hablado de ecologías de aprendizaje para distinguir el contexto escolar y el contexto fuera de la escuela. Yo creo que vivimos mediados y atravesados y sobredeterminados por lo digital, y la escuela muchas veces no puede dar respuesta a toda esa multiplicidad de estímulos. No sé si contesto con eso. Es decir, yo hago trampa. Es decir, hablo del contexto escolar como es un contexto limitado digitalmente. Pero realmente nuestro contexto vital, ¿no? Por mucho que yo quiera decir postdigital, no quiere decir que no es que no haya, es que hay y es irremediable. Entonces también deja pendiente la tarea escolar de qué hacer con lo digital, pero también ir dimensionando. No podemos otra vez echarnos los maestros y el profesorado encima otra responsabilidad más que no vamos a poder responder, ¿no? Entonces, bueno, me parece una pregunta súper pertinente y tenemos que reflexionar mucho sobre eso. ¿Algo más? Pregunta. La siguiente pregunta. Excelente. La profesora Julieta Chagoya menciona o pregunta, ¿qué impacto cognitivo y crítico tiene en la educación infantil la alfabetización audiovisual? Bueno, la alfabetización audiovisual debería de tener un impacto cognitivo y crítico. O sea, si no, no sería alfabetización audiovisual. Si no, es simplemente un consumo pasivo de imágenes. Y lo que tenemos que hacer como gran reto, yo creo que es aprender, enseñar a mirar. Es decir, enseñar a mirar es enseñar a desnaturalizar, enseñar a problematizar lo que aparece naturalizado, es decir, lo que parece que no es. Eso es enseñar a mirar. Entonces, el impacto es que si aprendemos, se pone en movimiento una dinámica que yo creo que da sentido a lo que es la escuela. Es decir, y da sentido, o sea, y que además yo lo incorporo con lo que es el cuidado digital de la infancia. Es decir, es que el cuidado digital de la infancia también afecta a aquellos que no tienen
recursos digitales para alfabetizarse, aunque sea informalmente o en de menor intensidad. Es que tenemos que estar preocupados con todo eso y prepararnos para realmente nosotros ser consumidores críticos y no exclusivamente consumidores pasivos o consumidores de mercado, compradores digitales. Es decir, es que tenemos que... Y luego, por otro lado, yo creo que es importante lo comunitario y lo subjetivo. Si cada vez más el aprendizaje está basado en nuestra subjetividad, si cada vez más tenemos que ser capaces de mostrar quiénes somos, alzar nuestra voz, ponerla en circulación, yo creo que los recursos que tenemos hoy en día ya no es simplemente la palabra, es todo lo audiovisual y tenemos que canalizar por ahí nuestra creatividad y nuestra educación. No sé si contesto, pero bueno. Sí, sí, Quería de hecho muy simplemente decir interesante. que, bueno, me han gustado mucho los apuntes que habéis hecho sobre esta experiencia del proyecto Peluche, porque realmente se puede desgranar y abrir, o sea, en muchísimas facetas, y es que sirve para vincularse, ¿no? Nada más. Exacto. Y la última pregunta, profesor. Primero, algunas recomendaciones que usted nos puede hacer a todos los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando por YouTube, acerca de cómo se aborda, cómo se hace un abordaje desde la tecnología en cuanto a al diseño de la experiencia formativa de los estudiantes. ¿Qué recomendaciones nos podría dar usted que tenemos que tener pendiente cuando diseñamos una experiencia para nuestros estudiantes en distintos niveles? Yo creo que tienen que ser los alumnos los protagonistas. Es decir, yo creo que tiene que haber una participación, es decir, no tienen que ser sujetos pasivos. O sea, ellos tienen, o sea, el cambio de consumidor pasivo a un productor que tiene voz y hacemos cosas que les interesa y que interesa a la comunidad y que además es respetuoso con el género, respetuoso con la interculturalidad y que además tiene que hablar de cosas que realmente, o sea, interesen. Es decir, y no sé, yo creo que lo veo por ahí, ¿no? Y desde luego es como, no es diferente de lo que tiene que hacer la escuela y qué tiene que hacer la escuela, que tiene que interesarse por comprender la sociedad contemporánea en la que estamos viviendo, analizar los problemas e intentar solucionarlos. Es decir, no se trata de una escuela política, sino una escuela política y comprometida, y yo creo que las tecnologías tienen que poner al servicio de ese compromiso para comprender mejor. Es decir, que no nos engañen, queremos ser sujetos, queremos ser ciudadanos y queremos que se oiga nuestra voz y nuestra manera de ver el mundo y expresarlo. Entonces, la tecnología yo creo que tiene una faceta, ¿no?, muy importante vinculada con todo eso. Exactamente. Muchas gracias, profesor, por responder a nuestras consultas. Pues Antonio. Nada, encantadísimo. Muchísimas gracias a todos vosotros. Adiós, Antonio. Encantado. Adiós. Ahí. José Miguel, un gustazo como siempre. Muchísimas gracias por tu generosidad como siempre. Vale. Al presente, pues que tengáis mucha de suerte con esto y ya me contaréis. Gracias a vosotros. Adiós, me voy. Adiós, José Miguel.